Gloria a Dios, bendiciones hermanos, amigos, los que están en este momentico en casa, en los diferentes lugares, familia, vecinos, conocidos, hermanos en Cristo, pastores, líderes, todos los que están en este momentico escuchando, mirando este video. Quisiera compartirles la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 24, donde la palabra del Señor nos dice que Jesús predice la destrucción del templo. Capítulo 24, leemos esta palabra con la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Gloria a Dios. Vale, hasta ahí la palabra de Dios nos está diciendo que los discípulos se le acercaron para preguntar cuándo serían estas cosas o qué señales habrían de el fin del siglo, el fin de las cosas que iban a suceder. Y el Señor les dice en la palabra, les dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Eso sucedió en algún tiempo, cuando vinieron algunos haciéndose pasar por el Cristo. Un hombre llamado José Luis, algo así, haciendo de pasar por el Cristo. Y muchas naciones aparecieron diferentes haciendo de pasar por el Cristo, y a muchos se engañaron y arrastraron muchos en el engaño, los arrastraron. Por eso Dios nos enseña en su palabra que debemos estar atentos a no dejarnos engañar con ninguna falsa doctrina, por ningún, dice, ni siquiera si viene un ángel hablando y diciendo que viene de parte de Dios, no debemos de creerle, porque Él nos ha escrito en su palabra que debemos estar atentos. Y luego dice también, porque se levantarán falsos cristos, vendrán en el nombre del Señor y harán grandes señales y milagros y cosas parecidas para engañar, dice, aún si fuere posible, a los escogidos. Luego dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto ya lo hemos visto. Todas estas señales se han cumplido. Ahora que vimos la pandemia, el virus que se levantó, el COVID-19, y todos estos virus que se han levantado en toda la nación, en todas las naciones del mundo. Hemos visto todas estas plagas, mucha gente murió, y Dios permitió todo esto para que la gente se volviera a Él, para que buscaran de Él. Nos permite porque dice que es necesario que todas estas cosas acontezcan. Era necesario que viviéramos la pandemia, viviéramos ese tiempo de
de angustia, de desesperación para volvernos a Él. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto también ha sucedido. Antes de la pandemia a muchos persiguieron, pastores en muchos países, diferentes países los persiguieron, los abofetearon, los escupieron, les quemaron las Biblias, quemaron sus iglesias, destruyeron sus lugares de oración. Hubo persecución en la iglesia, a la iglesia. Por eso dice aquí la palabra. Dice principio de dolores, entonces se entregarán a tribulación y os matarán. A muchos quemaron, a muchos hirieron. Dice, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán también y engañarán a muchos. Dice, y por él se multiplica la maldad del mundo. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces está hablando la palabra de que muchos se levantarán, hermanos en contra de los hermanos, líderes en contra de los líderes, padres con los hijos con los padres, la suegra con la nuera con la suegra. Se levantarán unos a otros y se entregarán en las mismas congregaciones, con los mismos pastores, con los mismos líderes, porque el enemigo se ha levantado con furia y ha entrado para causar divisiones, para causar contiendas, para dividir la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, que no hemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. Él ha entrado porque dice la palabra que le falta poco tiempo para ser castigado, para ser condenado. Por eso Él ha entrado para destruir y no debemos de ignorar sus maquinaciones, sus intenciones. Por eso dice que se entregarán unos a otros, tropezarán y se entregarán unos a otros. Y muchos falsos profetas, vemos cuántos falsos profetas han salido por todo el mundo profetizando mentiras, profetizando bendición, profetizando prosperidad, profetizando cosas que el Señor no ha mandado. El Señor dice en su palabra, yo no los he enviado, pero ellos corrían. Y no hemos de creer en esas falsas profecías, si no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y si la profecía no se cumple, no viene de parte de Dios. Si la profecía se cumple, viene de parte del Señor. Por eso se engañarán a muchos falsos profetas, se engañarán a muchos, si fuere posible a los escogidos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto estamos viendo hoy, como en las naciones vecinas se están levantando en contra. Por eso dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y sin importarle que hay niños, sin importarle que hay ancianos, que hay personas adultas, no les importa, no les interesa, porque el amor de ellos se le ha enfriado. No les interesa la vida de nadie, no les interesa la vida de los niños ni de las mujeres, sino que ellos siempre están peleando una causa, siempre están peleando por sus intereses, sin importarle la vida de los seres humanos. Por eso el amor de muchos se enfriará. En la misma casa muchas veces se levantan los padres, los hijos. En la iglesia también se levantan muchas veces los mismos hermanos, sin importarle el amor del cual Cristo nos ha hablado, nos ha enseñado a seguir su ejemplo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra del Señor, pero estas cosas se han ido perdiendo. El amor se ha ido enfriando, el amor se ha ido perdiendo. Y Dios nos enseñó a amar aún a nuestros enemigos, pero ese amor se ha ido enfriando. Por eso dice, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Diciendo, aquel que pase por todas estas tribulaciones, aquel que pase por todo ese proceso, toda esa dificultad, esos días
difíciles, días malos, días de guerra, días de hambre, de tribulación, días de angustia, de desosiego. Entonces, esta persona que logre pasar todos estos obstáculos hasta el final, dice, será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miramos cómo la palabra se predica en la televisión, se predica por la radio, se predica en las casas, se predica en todo lugar. ¿Para qué? Para testimonio, para que nadie pueda decir que no se le predicó. El día que el Señor venga por su pueblo, que venga a tomar su pueblo y a llevarnos allá al tribunal de Cristo, donde hemos de comparecer y dar allí cuenta por lo bueno, por lo malo que hemos hecho en esta vida. Entonces allí no podemos llegar con excusas de decir no nos predicaron, no nos dijeron, no sabíamos, porque dice se predicará este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio se predica en todas las naciones para testimonio, para testificar que ahí hubo profeta. Por eso la palabra del Señor dice, es necesario que profeticéis de nuevo. Y dice, sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces no habrá excusa para el día de su venida. Así que, hermanos, esta es la palabra que Dios nos quiere dar en esta preciosa tarde, para que estemos muy atentos y escuchemos la voz del Señor, porque la palabra de Dios dice, no endurezcáis vuestros corazones, y no nos hagamos también oidores olvidadizos, sino que la palabra que escuchemos la pongamos por obra en nuestras vidas. Comencemos a perfeccionarnos, a apartarnos de lo malo, apartarnos del pecado, de las cosas desagradables, de lo que no agrada a Dios, y a prepararnos para el día de la venida del Señor que está cerca. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que está a las puertas, está pronto a venir. Por eso es necesario predicar la palabra a todo el mundo, con el fin, dice la palabra, que ninguno se pierda. No quiere que ninguno de esos pequeñitos se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, para alcanzar esa salvación y esa vida eterna. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. La palabra que quería compartir en esta hora. Bendecimos a cada persona que escuchó esta palabra en esta tarde. Le bendecimos en el amor de Cristo, y a prepararnos, como dice la palabra, apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Quiero bendecir a todos los que estuvieron atentos en esta tarde, esta palabra que el Señor nos entrega. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.